Saludos, profesor. En esta oportunidad me tocó el tema de Bertrand Russell, conocimiento humano. Este trabajo lo realizamos la profesora Mauri Lugo y quien le habla. Bertrand Russell nació en Gales el 18 de mayo de 1972 y falleció también en Gales el 2 de febrero de 1970. Su vida de niño fue bastante influenciada por su abuela, ya que a temprana edad fallecieron sus padres, John Russell, vizconde de Amberley, y su mamá, Catherine Stylen. Fue muy influenciado por John Stuart Mill. Cabe destacar que siendo muy joven, a los 18 años, se fue a estudiar en Trinity College en Cambridge y allí tuvo una gran influencia sobre lo que llamamos el neoempirismo. Fue maestro de Ludwig Wittgenstein y fue influenciado por Alfred Whitehead y George Moore. Cabe destacar que su gran obra, Principia Matemática, fue realizada por Alfred Whitehead y que es una de las obras más relevantes de la matemática moderna que incluso se utiliza en la actualidad. También fue un pacifista, físico, matemático, filósofo, entre otras actividades propias, estuvo en contra de la guerra, tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que estuvo detenido aproximadamente por 6 meses y posterior hizo los famosos tribunales Russell, donde participaron escritores como Cortázar, Jean-Paul Sartre, el propio Gabriel García Márquez. Tuvo cierta influencia en la crisis de los misiles cubanos, fijó posición frente al asesinato del presidente Kennedy y luego el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, instaló el famoso manifiesto Russell por el desarme nuclear. En el año 1950 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura y desde 1931 hasta su muerte fue miembro de la Cámara de los Lores. Cabe destacar que Beltrán Russell se estima que hizo aproximadamente 324 obras, entre las que destacan Principia Matemática, El conocimiento humano, entre otras. Allí las podemos visualizar en la plantilla, y es importante la riqueza, no solamente desde el punto de vista filosófico, ni matemático, ni físico, sino también político que tuvo Beltrán Russell durante su vida. El libro del conocimiento humano comienza con una introducción a la ciencia y su papel en la sociedad, argumentando la ciencia que es una herramienta poderosa para comprender el mundo natural bajo la vida humana, pero también reconoce la ciencia que tiene limitaciones y no puede realmente responder a todas las preguntas importantes. Allí se evidencia la historia de la ciencia de los antiguos griegos hasta los científicos modernos y señala que la ciencia ha avanzado enormemente en los últimos siglos gracias a la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Sin embargo, el filósofo también señala que la ciencia ha sido mal utilizada en el pasado para justificar la opresión y discriminación y que es importante tener en cuenta las implicaciones éticas, políticas de la investigación científica. Reflexiona sobre la naturaleza de la verdad científica, argumentando que la verdad científica es provisional y siempre está sujeta a revisión y cambio en la medida de que descubren nuevos datos y se desarrollan nuevas teorías. También discute la importancia de la objetividad en la ciencia, argumentando que los científicos deben ser imparciales y evitar sesgos personales o culturales en su investigación. Proporciona una introducción sólida al mundo de la ciencia y sus limitaciones. También se enfatiza la importancia de la ciencia como una herramienta para comprender el mundo natural de la vida humana. En la segunda parte del libro se centra en el lenguaje de la relación del conocimiento y la verdad, argumentando que es la lengua, es una herramienta esencial para la comunicación y la transmisión del conocimiento, pero que también puede ser engañosa y confusa. Discute la naturaleza del lenguaje y cómo se relaciona con el pensamiento y la realidad. Bertrand Russell sostiene que el lenguaje es un sistema simbólico y que representa y que no y es un sistema simbólico que representa al mundo, pero no es idéntico al mundo. El lenguaje puede ser ambiguo y que las palabras pueden tener diferencia de significado dependiendo del contexto donde se apliquen o se usen. Allí también se aborda el problema de la verdad del lenguaje, indicando que la verdad es una propiedad de las proposiciones y no de las palabras en sí mismas. Sostiene que la verdad se determina por la correspondencia entre las proposiciones y los hechos del mundo real.
También allí se discute la importancia de la claridad y la precisión en el lenguaje. El autor argumenta que las palabras deben ser definidas claramente para evitar malentendidos y errores en la comunicación. También señala que el lenguaje puede ser utilizado para manipular y engañar a las personas y que es importante ser críticos y escépticos en nuestra percepción. Cabe destacar que allí Bertrand Russell a lo largo de esta parte del capítulo, igual que los otros 6 capítulos del libro, deja bastante claro algunos ejemplos sobre estas utilizaciones del lenguaje. Allí enfatiza la importancia y la claridad, la precisión en el lenguaje, así como la necesidad de ser críticos y escépticos en la interpretación del lenguaje. Por último, en la tercera parte de este libro se enfoca en la relación entre la ciencia y la percepción, que la ciencia es un método para tener conocimiento y es verificable, pero que está limitada por nuestra percepción y prejuicio, la naturaleza de la percepción y cómo influye en nuestra comprensión del mundo. Allí él sostiene que las percepciones son subjetivas y están influenciadas por nuestras experiencias previas y nuestras expectativas, y señala que nuestras percepciones pueden ser engañosas y que debemos ser cuidadosos al interpretar lo que vemos. También aborda el papel de la ciencia en la obtención del conocimiento objetivo, argumentando que la ciencia utiliza métodos rigurosos para obtener conocimiento verificable y que es capaz de corregir errores y prejuicios. Sin embargo, señala que la ciencia está limitada por nuestras percepciones y que siempre habrá una incertidumbre en nuestro conocimiento del mundo. En cuanto a las teorías científicas, manifiesta que son necesarias para implicar los hechos observables y para hacer predicciones sobre el mundo. Sin embargo, el autor señala que las teorías científicas nunca son completamente seguras y siempre están sujetas a revisión y a corrección. Para finalizar, debo leer esta frase del propio Russell que dice: el valor de la filosofía reside en su propia incertidumbre. El hombre que carece de filosofía va por la vida preso de los prejuicios derivados del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo y de su nación, y de las convicciones nacidas sin consentimiento de su razón. Abrazo, profesor. Gracias.